Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. No está aquí. No, creo que me equivoqué, dejé el pasaje anterior. ¿Cuál era? ¿No está encendida? Está apagada. Debe ser que se llenó, entonces, porque yo la había encendido. Voy a ver. No va a aguantar mucho. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. No es el que está en el programa, me parece. ¿Sí está en el programa? Ah, ok. Ve, sí, no es el que está en el programa. No, es del 13 al 17. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. A nuestro alrededor hay muchísimas figuras de autoridad. El Señor nos ha colocado en este mundo y ha instituido, ¿verdad? Pilares en la sociedad, organizaciones e instituciones que tienen un sistema de autoridad. Hay presidentes en el campo civil, hay padres, madres en la familia, hay esposos en el matrimonio, hay maestros en la escuela, hay pastores, ancianos en las iglesias. En todo lugar tenemos jefes, en el trabajo. En todo lugar encontramos que Dios ha colocado como lugares puestos de autoridad sobre nosotros, o incluso tal vez a nosotros mismos nos ha colocado en una posición de autoridad, y eso es una prerrogativa de Dios. Pero sí nos manda o nos enseña acá el apóstol Pedro cómo debemos conducirnos en este contexto de autoridades en el mundo que Dios nos ha en el que Dios nos ha colocado. Entonces vamos a estudiar este pasaje, y con este pasaje específicamente entramos a la parte, y ahora sí, práctica de Pedro. La semana pasada vimos como un paréntesis ahí en medio, dos versículos, un poco parentéticos, pero a partir de ahora ya empieza a tratar como casos más específicos y cada vez se va a volver más puntual en cuanto al contexto en el que vivimos y cómo debemos desempeñarnos en este contexto en el que estamos. Entonces, empieza por uno de esos tres pilares, el pilar de la institución del Estado o el gobierno civil. Oremos. Dios, queremos darte gracias por tu palabra que nos ilumina y nos instruye en el contexto en el que vivimos. Gracias, oh Dios, porque podemos tener la seguridad de que tú que creaste el mundo también nos has dado tu palabra para aprender a vivir en este mundo que tú creaste. Gracias, oh Padre Santo, porque eso nos da un norte, nos da claridad, nos ayuda a tomar decisiones, nos permite, oh Dios, conducirnos de tal manera que podemos tener confianza en que estamos haciendo lo que a ti te agrada, lo que tú nos enseñas y lo que tú pides de nosotros en tu palabra. Queremos pedirte, oh Padre Santo, que al acercarnos hoy a este pasaje específico, tú nos ayudes, oh Dios, a sacar de él
enseñanza para nuestra vida que podamos poner por práctica todos los días. Queremos pedirte, oh Dios, que tu Espíritu Santo, que iluminó esa misma palabra, que la inspiró, la ilumine en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos transformes, oh Dios. Sabemos que tú has iniciado en cada uno de nosotros una obra que vas perfeccionando día tras día en la meditación en tu palabra y en el uso responsable de los medios de gracia, pero reconocemos que de una manera muy especial lo haces a través de la predicación de tu palabra hoy, acá en el servicio tuyo. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia y como individuos, a ser transformados para la gloria de Cristo, por la fama de su nombre. Amén y amén. Primera de Pedro 2, versículos 13 y 14. Empecemos por ahí. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Lo primero que tenemos que notar es que dice por causa del Señor. Ese es el primer punto. En el tema de la autoridad, Dios siempre tiene el primer lugar. Siempre es Dios el que va a ocupar o debe ocupar en nuestras mentes, en nuestros corazones, la superioridad, ¿verdad? Su palabra debe estar por encima de cualquier otra palabra que encontremos en el camino. Pero este mismo Señor que es soberano ha puesto estas figuras de autoridad en el mundo. Y entonces en este caso habla específicamente del rey y de los gobernadores. Para nosotros podríamos pensar en el presidente, podríamos pensar en los diputados, podríamos pensar en los alcaldes, etcétera. Todos los que están en posiciones de autoridad civil han sido puestos ahí por Dios. Entonces, por causa del Señor que los puso ahí, debemos someternos. Dice a toda institución humana. Cuando las instituciones humanas van en contra de Dios, entonces ahí vence o gana la autoridad de Dios sobre la autoridad humana. Entonces, si la autoridad humana está en contra de Dios, no solamente podemos desobedecer, sino que debemos desobedecer. Porque como hijos de Dios, nos es necesario, respondió Pedro, ¿recuerdan? Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando lo que piden no está en contra de la voluntad de Dios, no está en contra de su palabra expresamente, entonces debemos obedecer, ¿cierto? ¿Por qué? Por causa del Señor. Siempre debemos entender que esa es nuestra brújula, no es lo que diga el gobernante o cualquier figura de autoridad, sino lo que dice y hace el Señor. Él los puso ahí. Mientras no estén pidiendo nada contrario a su voluntad, debemos honrarles, debemos obedecerles. Y por eso utiliza esta palabra, que es una palabra que no nos gusta en la sociedad actual: someteos. Someteos. Y vean que es una actitud, ¿cómo es? Es un verbo activo para nosotros, es una instrucción para nosotros. O sea, nosotros nos sometemos voluntariamente a estas figuras de autoridad, nos colocamos por debajo de ellas, nos subordinamos a ellas, obedecemos y honramos a estas autoridades, y es algo que se hace de manera voluntaria y entendiendo que al hacerlo no estamos perdiendo dignidad, que esa es otra parte de la discusión, otra parte del problema. Muchas veces se asocia, por ejemplo, entre maridos y mujeres, que si la mujer debe someterse al marido, entonces la mujer se está colocando en una posición de inferioridad al marido, o está perdiendo valor o dignidad como mujer ante el marido. O que las personas del reino, porque esto no aplica a nosotros, pero las personas del reino que se someten a su rey pierden de alguna manera dignidad o valor por someterse al rey que Dios ha puesto en autoridad. Y podríamos pensar nosotros igual, ante los presidentes y ante los gobernantes nos sometemos, y podríamos decir: es que someterme es como rebajarme, es como ponerme en una posición donde pierdo yo dignidad. Hay un ejemplo perfecto en las Escrituras que nos enseña que no es un tema de pérdida de dignidad, y es que Jesucristo mismo se sometió a su Padre e hizo su voluntad aquí en la tierra. Le obedeció en sujeción, ¿cierto? Se hizo él menos Dios, se hizo él inferior, perdió él dignidad
al hacer eso? No. Él sigue siendo Dios, pero en el orden que dentro de la misma Trinidad se ha establecido, Jesús viene enviado por el Padre y en obediencia al Padre. Lo mismo el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo a dar testimonio del Hijo, ¿cierto? A enseñar todo lo que el Padre quiere enseñarnos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, no a hablar de sí mismo, dice él. No vengo a hablar lo que a mí se me dé la gana, sino a hablar acerca de lo que se me ha dado a hablar, que es de Jesús y del Padre. Pero no por eso el Espíritu Santo deja de ser Dios. Entonces el tema de la sumisión no debemos equipararlo a un tema de pérdida de dignidad. Es reconocer que Dios ha puesto esa autoridad ahí. Eso es todo. Ahora, habla de toda institución humana primero. Entonces vamos a detenernos ahí. Institución humana literalmente es creación, lo que dice, toda creación humana, pero se puede traducir como edificación o como institución específicamente, y existen 3 instituciones de este tipo que son los pilares de la sociedad en la que vivimos, y aquí Pedro se está enfocando solamente en una de esos 3. Son creaciones de Dios, no son inventos humanos, son creaciones de Dios para los hombres, o instituciones que Dios ha puesto en medio de los hombres. No quiere decir que los hombres sean los que determinan cómo funcionan y los que las inventaron. No, es que Dios las ha establecido y Él dice cómo funcionan. Les voy a decir cuáles son estas 3 instituciones. La sociedad humana descansa en 3 pilares: la familia, la iglesia y el Estado. Y ninguno es superior a los otros. Son 3 instituciones como 3 columnas en las cuales se construye la sociedad. Si una de esas columnas se sobrepasa a sus límites, ¿qué ocurre con la sociedad? Se desestabiliza, ¿cierto? Entonces, y ha ocurrido a lo largo de la historia cuando el Estado asume demasiado poder o cuando la iglesia asume demasiado poder, o en culturas donde es inusual, pero la familia asume demasiado poder. Entonces, todo lo demás se tambalea y se viene abajo. Y el fundamento de los 3 pilares es la palabra de Dios. Dios ha dado a la familia la vara para la crianza de los hijos, para la formación espiritual de los hijos. Dios ha dado al Estado la espada. Y aquí Pedro sí nos dice, ¿para qué? Para castigar el mal, ¿cierto? Y también para premiar el bien. Pero se le ha dado la espada para hacer juicio, para hacer justicia. Ese es su papel. Y a la iglesia se le han otorgado las llaves del reino para predicar el evangelio y llevar salvación a las personas, ¿verdad? A los pueblos. Entonces, esos son los 3 pilares de la sociedad. Vean que la iglesia no debe andar con la espada haciendo justicia, ¿verdad? Castigando malhechores, ¿no? Para eso está el Estado. Lo mismo ocurre con la familia. Es la familia la que tiene la responsabilidad de criar a los hijos, no es el Estado, ¿cierto? El apoyo de la iglesia lo pueden tener, pero no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de los padres. En fin, en todas hay un sistema de autoridad en el cual nosotros nos vemos involucrados. Y en este caso Pedro se enfoca en el Estado. Someteos al rey. Y aquí el rey era Nerón, hermanos y hermanas. Nerón, que gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Nerón, de quien los lectores originales habrían deseado, más bien, que Pedro les dijera, líbrense del dominio de Nerón. Pero no es eso lo que Pedro les dice. Les dice, someteos al rey. Y ese rey es Nerón, el mismo Nerón que hizo martirizar a Pedro. El mismo Nerón que murió, que persiguió a la iglesia. Ese mismo Nerón, Pedro les está diciendo, sométanse al rey, ¿verdad? Sométanse al rey en el Señor o por causa del Señor. ¿Como a quién? Como a superior, como a autoridad. No significa que sea mejor en su calidad humana. De hecho, todos tenemos testimonios, ¿verdad?, de figuras de autoridad que definitivamente no es por su dignidad y por su propio honor que están en el lugar donde están, ¿cierto? Hemos tenido presidentes que no deberían haber estado en la presidencia, y alrededor del mundo hay presidentes hoy en día que no deberían estar en la presidencia si fuese un tema de carácter, si fuese un tema de honor, si fuese un tema de dignidad. Pero es Dios quien quita y pone reyes para cumplir sus propósitos, y nosotros debemos honrar a esos reyes sin importar su calidad como ser humano.
Ahí no aplica su calidad como ser humano. Hay un lugar de autoridad donde sí que aplica la calidad como ser humano, y es en el pastorado y los ancianos. Dios deja una lista de cualidades de los que deben estar en autoridad en la iglesia, pero esa lista de cualidades no aplica a los presidentes, ni aplica a los diputados, ¿cierto? Uno querría que los reyes y presidentes tengan esas características, pero no es por ello que son elegidos necesariamente. Y aún así, no se trata de la perfección de la persona que está en autoridad, no es por eso que les rendimos respeto y honor, sino simplemente por el hecho de que Dios los ha puesto ahí. Ese es el punto. Al honrarlos a ellos, honramos a Dios. Dios es el soberano, Dios es el que está en control, Dios es el que quita y pone reyes. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 13? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No hay autoridad que no sea de parte de Dios. Es bien difícil leer esto. Imagínense el pueblo cuando tenían a Nerón de rey, que los estaba persiguiendo y que quería matarlos, ¿cierto? Y ellos tienen que entender esto, que no está ahí por accidente. Ese rey está ahí porque Dios lo puso ahí para cumplir sus propósitos. Y bueno, sabemos a través de la historia que el propósito de Dios en esa persecución inicial de la iglesia fue esparcir el evangelio. Si no hubiesen sido perseguidos, se quedan comoditos en Jerusalén y no salen a predicar el evangelio. Pero debido a la persecución y a la presión tuvieron que salir, y con ellos salió su fe. Con ellos se difundió el mensaje de Jesucristo. Entonces Dios tiene propósitos en todo lo que hace. Continúa diciendo Romanos: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y ahí continúa hablando de esto. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los que están en autoridad sobre nosotros? Presidentes, diputados, ¿verdad? Alcaldes a nivel civil, pero hay otras figuras de autoridad, nuestros padres, abuelos, ¿verdad? Los niños que tienen a sus abuelos todavía, esposos, maridos, pastores, ancianos, ¿verdad? Bueno, en este caso solo yo, pero cuando haya más, vayan pensando. ¿Cómo es nuestra actitud ante estas figuras de autoridad? Es muy fácil a veces burlarse de ellos. Es muy fácil. En Costa Rica somos súper jocosos y hacemos chiste de todo, ¿verdad? Y de los presidentes, ellos son comida de todos los días para hacer chistes. Nosotros deberíamos ser respetuosos, ¿cierto? No deberíamos entrar en ese juego de irrespeto hacia las figuras de autoridad, no importa cuáles sean, hacia las figuras de autoridad. Y si usted es una figura de autoridad en su casa o en su pueblo, ¿cómo está ejerciendo usted esa autoridad? ¿Está ejerciéndolo por causa del Señor o para honrar al Señor con humildad, entendiendo que Dios quita y pone así como Él quiere, ¿verdad? Que es algo que Dios le ha dado? Tal vez usted tiene una jefatura incluso en su trabajo. ¿Cómo está desempeñando esa jefatura? A los gobernadores, dice el versículo 14, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Los gobernadores, en este caso, son subordinados al rey. El rey coloca gobernadores, ¿verdad?, en su tierra tienen una función específica, ahorita la vamos a ver, pero estos son subordinados al rey, lo representan a él y de alguna manera llevan su autoridad, ¿verdad? Llevan la autoridad del rey como delegados suyos. Entonces, cuando dice que son enviados por él, no está hablando de enviados por Dios, está hablando de enviados por el rey. Son enviados por el rey, y aquí está el propósito ideal de los gobiernos, ¿verdad? Se nos plantea aquí. El propósito ideal es para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Eso es lo ideal, ¿cierto? Eso es lo que uno esperaría. Esa es la definición del trabajo que deben hacer las autoridades civiles: castigar el mal y alabar el bien. Sin embargo,
Aquí estamos notando que hay absolutos, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Hay una definición objetiva de lo que es bueno y hay una definición objetiva de lo que es malo, y esa definición no la dan los gobernantes, no la inventa el pueblo, no viene de la sociedad ni del cambio de los tiempos. La definición de lo que es bueno y lo que es malo viene de las Escrituras. Es Dios quien ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Los magistrados deberían castigar lo que Dios ha dicho que es malo y alabar lo que Dios ha dicho que es bueno. Y los cristianos, en ese contexto y en cualquier contexto, deberíamos ser caracterizados por hacer lo bueno. Lo que Dios ha dicho que es bueno, esa debería ser nuestra conducta. Ahora, hay magistrados hoy en día que cada vez más alaban lo malo y castigan lo bueno, ¿cierto? Cada vez estamos viendo eso más y más, cada vez con más fuerza. Y de este principio práctico de castigar lo bueno y alabar lo malo, es de donde nace la persecución de la iglesia. Entonces, esto que estamos viendo en nuestra cultura ahora podría desembocar, sin la intervención de la mano de Dios, digamos, en favor de su iglesia, por decirlo así, para darnos tranquilidad. Si Él quisiera traernos persecución, este contexto en el que estamos viviendo perfectamente puede terminar así, ¿cierto? Nos estamos encaminando, a menos que el Señor haga lo contrario, hacia una persecución abierta de la iglesia por hacer lo bueno cuando el gobierno castiga lo bueno en lugar de castigar lo malo. Pero eso no es excusa para la iglesia, porque nuestra vida en este mundo está basada en el Señor, la voluntad de Dios por el Señor. Siempre es su autoridad la que vence, la que está por encima. Entonces, la iglesia siempre debe buscar hacer lo bueno, aun si los magistrados lo castigan. Romanos 13:3 dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, ese es el ideal, ¿verdad?, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, en teoría. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. Pedro ha hablado de la voluntad de Dios varias veces y lo hace a lo largo de esta carta varias veces. Puede referirse a veces a lo que Dios tiene planeado. Esta es la voluntad de Dios en el sentido de que esto es lo que Dios quiere hacer en el mundo, ¿verdad? Así es como Dios quiere llevar su plan. O puede ser la conducta que Él demanda de nosotros. Esta es la voluntad de Dios en el sentido de esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Entonces, en cualquiera de los dos contextos, nosotros debemos esforzarnos por hacer el bien, ¿cierto? En cualquiera de los dos sentidos. Una vez más, el bien es un bien objetivo. Y haciendo ese bien, practicando ese bien, vamos a hacer callar o enmudecer a los insensatos. Hay otra traducción posible, es poner un bozal o amordazar, ¿verdad?, a los insensatos. El punto es dejarlos sin habla, dejarlos sin palabra. Los insensatos son ignorantes porque se han rebelado contra Dios y contra la palabra de Dios. Entonces no es un tema de conocimiento, de falta de información, es un tema de falta de conocimiento de las Escrituras, falta de conocimiento de Dios. Entonces, los insensatos, que en las Escrituras también son llamados los necios, son aquellos que escogen desobedecer, aquellos que eligen hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y esos mismos son los que a nosotros nos acusan. Los que deciden no hacer la voluntad de Dios van a acusar, enojarse, perseguir, o incluso huir, ¿verdad?, en ira, de los que tratan de hacer el bien, de los que tratan de hacer la voluntad de Dios. Entonces, no es un tema de carencia de conocimiento, es un tema de vida religiosa, un tema de experiencia religiosa, de que fuimos creados para adorar a Dios, y los necios no están viviendo en esa realidad. Entonces no conocen a Dios, no conocen al Dios de las Escrituras, no entienden por qué hacemos lo que hacemos. No tiene sentido para ellos que alguien se someta a la autoridad, que alguien quiera vivir una vida cristiana debidamente, y lo que nos aconsejan cuando están a nuestro alrededor, las voces
de los insensatos, las voces de los necios es: usted para qué hace eso, usted por qué se va por ahí, usted por qué quiere agradar a Dios, usted por qué le quiere servir, no, vea, estaría más tranquilo, estaría más en paz si hiciera esto, aquello, contrario a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces no pueden entender las cosas que se disciernen espiritualmente, no pueden entender la palabra de Dios. No, en términos generales están rechazando a Cristo, y específicamente están rechazando la palabra de Dios, de donde podrían conocer a Cristo. Entonces es un tema de rebelión en contra de Dios. Esta insensatez, esta necedad es un tema de rebelión en contra de Dios, ignorando la justicia, dice Pablo en Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cómo podemos conocer entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos haciendo lo que es bueno, lo que Dios ha dicho que es bueno? En un contexto donde la sociedad puede que cada vez nos empuje más o nos presione más a hacer lo malo y a aceptar lo malo como si fuera bueno. ¿Cómo podemos hallar nosotros esa tranquilidad, por decirlo así? No quiero usar el término tranquilidad, pero ¿cómo podemos hallar nosotros esa seguridad de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Y la razón por la que no quiero usar el término tranquilidad es porque en el mundo se mueve mucho es que esto es lo que me hace sentir bien, ¿cierto? Y así es como definen lo bueno. Lo bueno es lo que me hace sentir bien. Lo bueno es lo que me hace estar tranquilo. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de ese fundamento? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, aunque yo me sienta muy tranquilo y yo me sienta muy bien, eso no me asegura que lo que yo estoy haciendo es lo que Dios me está pidiendo que haga. Es más, casi que me asegura lo contrario, ¿cierto? Porque muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos es lo incómodo, es lo difícil, es lo que nos lleva a morir a nosotros mismos. Es lo que nos lleva en un proceso de santificación que es doloroso. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que es bueno y lo que es malo? La respuesta la tenemos al alcance de la mano, estudiando la palabra de Dios, estudiando las escrituras, los principios que se desprenden de ella, pero no solamente para conocerlo aquí, porque muchos pueden recitar las escrituras y vivir como impíos. No es eso, es que la palabra de Dios que estudiamos cale en lo profundo de nuestro corazón y hagamos un esfuerzo consciente por vivir conforme a lo que Él ha dicho que es bueno. Así puedo saber yo si soy necio o no, si soy insensato o no, si soy ignorante o no. ¿Cuál es mi relación con la Biblia? Y no mi relación de si la leo todos los días, no. Es mi relación de si quiero vivir por ella. Ese es el punto. Quiero vivir por lo que Dios ha dicho. No podemos decir que honramos a Cristo y a la vez vivir haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Eso es completamente contradictorio. Eso es insensato. Eso es lo que la Biblia llama necedad. Lo que queremos es hacer lo bueno, y lo bueno lo define la palabra de Dios. Y termina diciendo Pedro: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libres, andemos como libres, pero ¿libres de qué? Redimidos por la sangre de Cristo, libres del pecado. Ese es el punto. Libertad espiritual y mental de nuestras pasiones, de nuestros deseos pecaminosos y carnales, que como vimos la semana pasada batallan contra el alma, esa libertad. Romanos 6:18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Segunda de Corintios 3:17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es parecido a lo que nos dice Pedro, sino servíos por amor los unos a los otros. Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, libertad significa esclavitud. ¿Lo han pensado? Libertad significa esclavitud. Libertad significa servicio. Esa es una de las paradojas de las Escrituras. Somos hechos libres del dominio del pecado, pero no para andar por la libre y hacer lo que nos dé la gana. Eso sería seguir estando en el dominio del pecado. Somos hechos libres del pecado para colocarnos al servicio de Dios. Ahora somos sus esclavos, podemos decirlo así. Somos sus siervos. Vivimos bajo la ley de este rey que nos ha dicho y nos ha dictado lo que es bueno y lo que es malo, pero es bueno para nosotros también. Debemos reconocer eso. Les he contado la historia de un alpinista, amigo de un amigo mío. Él practicaba el alpinismo sin cuerdas y practicaba el alpinismo con otros amigos. En una ocasión, subiendo uno de esos acantilados, ¿verdad?, sin cuerdas, su amigo tuvo un accidente, cayó al vacío y murió. Entonces, después de esa experiencia, este otro, su nombre es Jeff, empezó a practicar el alpinismo con cuerdas. Y lo que él cuenta es que a partir del momento que empezó a usar las cuerdas, se dio cuenta de que podía hacer cosas que no podía hacer antes. Porque antes cualquier movimiento se caía al precipicio. Pero con las cuerdas halló, paradójicamente, que tenía más libertad. Podía saltar, podía extenderse de un lado al otro, bajar y subir, cosas que no habría podido hacer, alcanzar lugares a los que no habría podido llegar si hubiese permanecido sin cuerdas. La ley de Dios es como esas cuerdas. La ley de Dios está ahí para darnos seguridad, pero también para darnos libertad. Este es el mundo de Dios, y si queremos vivir bien en el mundo de Dios, debemos utilizar las cuerdas que Él nos ha dado. Las cuerdas de su palabra, las cuerdas de su ley. Esa es la verdadera libertad. Ahora bien, no es una libertad que alcanzamos por obras, no obedecemos esa ley por obedecer la ley, sino que es por amor a Cristo, que ahora queremos vivir para agradar a ese Cristo que nos ha salvado. No como un pretexto o como una cubierta para hacer el mal. No es libertad. Vean, a veces pensamos que el cristianismo es libertad de circunstancias. Quiero ser libre de circunstancias difíciles, ¿verdad? Y cuando desaparecen las circunstancias difíciles, sigo viviendo mi vida como a mí me da la gana, ¿cierto? Eso no es verdadera libertad. Eso sigue siendo esclavitud al pecado. Eso sigue siendo esclavitud a mis pasiones. Si hago lo que me hace sentir bien, mi hermano, eso es vivir sometido a nuestro antiguo amo, al que antes tenía dominio sobre nuestras almas. Pero la libertad que Dios nos da no es libertad de circunstancias, es libertad de nosotros mismos. Es libertad de este dictador que antes teníamos dentro de nosotros, que nos obligaba a hacer lo malo. Ahora ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ahora somos libres para la justicia, como siervos de Dios. Libertad en sumisión a Dios. Calvino lo puso así: vivimos en un servicio libre o una libertad servil. Esa es la vida del creyente, un servicio libre o una libertad servil. Examine su vida. ¿Cómo anda usted? ¿Como libre o como esclavo de sus deseos y pasiones que batallan contra su alma? ¿Cómo anda usted? ¿Vive en sujeción a Dios? ¿Vive dispuesto a someterse a su prójimo, los que Dios ha puesto en autoridad? ¿Cómo lleva su vida pública? ¿Está procurando honrar a Dios, siguiendo su ley y sus mandamientos en su vida pública, sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo? ¿O está promoviendo el mal y promoviendo el pecado? Se nota cuando la gente lo ve, puede decir: este es un hijo de Dios. Se ve que vive diferente, para bien o para mal, para amarlo o para odiarlo, pero que lo notan, que se den cuenta cómo lleva su vida privada,
¿Cómo está su relación con la palabra de Dios? ¿Gobierna esta sus pensamientos, sus actitudes? ¿O está guardando pensamientos, actitudes y vicios todavía en su corazón que debería haber eliminado ya? Sobre todas las cosas, ¿está acudiendo usted a la fuente de la libertad, a la fuente de la verdad, a Cristo mismo, revelado en las Escrituras? Es en Él. Él lo puso en estos términos: yo soy la vid. Este es un pasaje que a todos nos gusta en esta iglesia. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada. El último versículo suena como un resumen, ¿verdad? Así rápido, de Pedro diciendo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honramos a todos los seres humanos creados a imagen de Dios, sea de la religión que sea, sean del trasfondo que sean, no importa la raza, no importa el sexo. Amamos, servimos, honramos a todos porque son creados a imagen de Dios. Esa es la razón, ¿sí? Amamos a los hermanos específicamente por otra razón. Además de que fueron creados a imagen de Dios, fueron salvos por la misma sangre que me salvó a mí. Entonces hay un vínculo de sangre. Son mis hermanos en Cristo y por eso los amo. Amo a mis hermanos en Cristo. Temed a Dios. El temor de Dios es una cualidad del creyente, porque Él es su creador, le teme como su creador, como su soberano, como el Dios santo que es, como su Padre que le ama y al que le debe respeto, y como aquel que tiene toda autoridad. Tememos a Dios. Y termina diciendo: honrad al Rey, colocándolo en su lugar. Sí, al Rey le debemos honor, pero no le debemos devoción religiosa, ¿cierto? Le debemos respeto, pero no le debemos pleitesía. Igual con las demás figuras de autoridad en nuestra vida. Las honramos porque Dios las ha puesto ahí, pero nuestra autoridad suprema y nuestra devoción final es para con Dios, y es a Él a quien queremos honrar. Dios demanda que hagamos el bien. Es su palabra la que nos debe gobernar. Ya sea que lo premien o que lo castiguen, hagamos el bien. Ya sea que lo alaben o que lo persigan, hagamos el bien. Ya sea que nos amen o nos aborrezcan por ello, hagamos el bien. Y aun cuando llegue el momento de que ante nuestras autoridades o cualquier figura de autoridad debamos rechazar lo que dicen, si tenemos que llegar a juzgar lo que están haciendo, emitir un juicio sobre las autoridades civiles, si tenemos que llegar a desobedecer lo que nos están mandando porque hemos determinado que es contrario a la palabra de Dios, aun si tenemos que llegar a ese punto, lo haremos con respeto, lo haremos honrando su autoridad, lo haremos honrando su posición, y al hacerlo así pondremos bozal a los que nos critican y a los que los calumnian. Así ha sufrido la iglesia a lo largo de la historia, y así deberíamos estar preparados para sufrir nosotros. Sí, le voy a decir la verdad, Rey. Le voy a decir que lo que está haciendo y lo que está pidiendo es pecar. Me voy a manifestar en contra de las leyes contrarias a la voluntad de Dios. Se va a oír mi voz. Pero no voy a agarrar armas y no voy a ir a matar. No voy a ir a castigar. No es ese mi llamado. Mi llamado como pueblo de Dios es esa voz profética que proclama la voluntad de Dios ante una sociedad que necesita escucharla, aun si esa sociedad decide ponerme en la hoguera y acabar con mi vida. Que Dios nos ayude. En última instancia, ¿a quién tememos más? ¿A los hombres o a Dios? Cristo nos compró para libertad del temor a los hombres, para libertad hacia el temor a Dios. Que Él nos sostenga, que Él nos ayude. Amén.